saludo, licenciada. Nuestro equipo de trabajo es el número 4 y el tema asignado es la historia de la educación de las personas sordas. Déjame comentarle que las personas sordas son todos aquellos individuos que tienen discapacidad auditiva, es decir, que son personas que no pueden escuchar. ¿Y por qué estas personas tienen esta discapacidad? Pues como grupo tenemos dos hipótesis. La primera hipótesis es que en el transcurso de sus vidas tuvieron un problema o una enfermedad y como resultado la discapacidad de no poder escuchar. Nuestra segunda hipótesis es que de nacimiento estas personas tengan la discapacidad auditiva, pero a pesar de estas diferencias son personas. Y estas personas tienen necesidades, son personas que necesitan amor, son personas que necesitan vestimenta, son personas que tienen frío, son personas que necesitan la igualdad, son personas que necesitan una vivienda, son personas que necesitan la alimentación, personas que necesitan el desarrollo y necesitan todos los derechos y valores que el ser humano normal tiene. Pero para mala fortuna de ello, nuestro grupo ha viajado a la edad antigua, donde estas personas no poseían ningún derecho, no podían comprar, no podían vender, no podían trabajar, no podían jugar, no podían hacer ninguna actividad y mucho menos tener una educación. ¿Y por qué estas personas no podían realizar ninguna de estas actividades? Puesto que las personas de esa época creían que eran torpes, creían que eran idiotas y creían que no podían valerse por sí mismas, que no tenían las capacidades y las habilidades para poder ser educados. Y así es como estas personas vivían en la edad antigua. Luego viajamos a la Edad Media, donde la Iglesia Católica empezó a tener un papel en contra de las personas sordomudos, ya que nacer o ser una persona con discapacidades auditivas era una maldición, ya que se creía que eran castigadas por Dios y creían que no tenían espíritu. Por ello, eran asesinados, los quemaban vivos o los mandaban a un manicomio. Y así era como vivían estas personas en la Edad Media, que en la Edad Media a estas personas les quitaban la vida. ¿Por qué les quitaban la vida? El simplemente de no poder escuchar. Solo por eso estas personas eran quemadas o los mandaban a un manicomio, porque se creían que estas personas estaban relacionadas con el diablo, que estas personas eran malditas por Dios y por esa razón es que estas personas les quitaban la vida. Así era como vivían estas dos personas en edad antigua y en edad media. Era una maldición ser sordo o ser mudo, porque tenían sus desventajas. Como ya sabemos, no tenían sus derechos, no podían realizar ninguna actividad y ni mucho menos poder casarse ni poder tener una educación. Pero poco a poco estas personas se fueron adaptando en la sociedad. ¿Y cómo se fueron adaptando estas personas en la sociedad? Nuestro compañero hablará sobre ello. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Marlon Meléndez y continuamos con el equipo 4, con la historia de la educación para personas sordas en la edad moderna. En el siglo XVI, Pedro de León era un monje benedictino del monasterio de Oca, a quien se le encomendó la tarea de educar a niños sordos de una familia noble. La familia quería educarlos porque de otra forma no iban a poder heredar, ya que no sabían ni leer ni escribir. Ponce de León estableció el primer método de enseñanza para personas sordas, que se basaba en enseñarles primero el alfabeto escrito y posteriormente un alfabeto manual, y este combinó elementos como gestos, signos y escrituras. Bien, ¿cómo es que enseñaba este señor a las personas sordas? Dice que enseñaba a sus alumnos a escribir mientras les señalaba con el dedo índice de la mano derecha las letras figuradas en su mano izquierda. A esto se le da el nombre de alfabeto bimanual. Y luego los objetos identificados o rotulados con su respectivo nombre. Después les hacía repetir manualmente y por escrito, por este orden, las palabras que correspondían a los objetos. En el siglo XVII, Juan Pablo Bonet siguió con la obra de Fray Ponce de León.
Escribió la primera obra considerada como el primer tratado moderno de fonética y logopedia, titulada como Reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a los mudos. Además siguió los pasos de Ponce de León en la educación de sordos y mudos, basándose en un método de enseñanza que combinaba las señas y el alfabeto manual o dactilología. Este alfabeto dactilológico es el alfabeto que usan las personas sordas y consiste en la representación manual de las letras que componen el alfabeto de la lengua oral. Esta representación se ejecuta en el aire, en lugar de un papel, concretamente en el espacio cercano de la cara del signante, a la altura de la barbilla. Esto ha sido la historia de estas dos personas en la Edad Moderna. Mis compañeros continuarán con la explicación y la exposición de la historia de la educación para personas sordas. Gracias. Edad Moderna. El abad Lepip fundó en París la primera escuela pública para sordos y escribió su primera obra titulada Instrucción de los sordos mudos a través de señas metódicas. El abad consideraba que la LSF, que era la lengua seña francesa, era insuficiente para comunicar aspectos abstractos de la comunicación. Por lo tanto, a la LSF que hablaba, el alumnado añadió unas señas metódicas de su invención y también utilizó el alfabeto manual de Ponce de León y Bonnet para la educación de personas sordas. Las señas metódicas que él creó que fueron una mezcla de palabras del lenguaje por señas que él había aprendido con términos que él mismo inventó. Él comenzó aprendiendo con unas niñas gemelas que eran sordas. Él con su abad, que era un abad, era una figura católica que tenía poder en su época, que permitía ciertas labores, como eran tutor de jóvenes o consejero. Entonces era una responsabilidad de educar a dos niñas sordas que eran gemelas. Entonces así como él surgió su método de señas metódicas. También podemos afirmar que en el siglo XVIII, impulsado por el abad, en Francia se dieron los primeros intentos. En esta época él estableció una escuela gratuita y ahí es donde él desarrolló un sistema llamado sistema metódico. Además, el abad estaba muy preocupado por el hecho de que las personas sordas no se entendieran o no lograran comunicarse con las personas oyentes. Por ello, incidió mucho en el aprendizaje de la lectura labial y del habla. Es ahí donde él educó y instruyó y formó a una población que estaba prácticamente en el abandono, que nadie sabía cómo entender y también que nadie quería atender. Es por eso este señor Charles Michael de Lepip es considerado el padre de la educación pública del sordo. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Continuando sobre la historia para las personas sordas en la Edad Moderna, tenemos a Thomas Hopkins Gallaudet. A él se le conoce como el padre del lenguaje de señas americanas. En el siglo XIX en Estados Unidos, Thomas Gallaudet, quien tenía una vecina que era una niña sorda, él se interesó por la educación de las personas sordas. Se enteró de que en Inglaterra y Francia había una práctica exitosa al respecto y decidió viajar a Inglaterra a un congreso sobre la educación de las personas sordas.
Fue allí donde conoció a Abad Sikar y dos exalumnos sordos, Lauret y Jian. Estos le invitaron a viajar a Francia para ver el método de enseñanza de la escuela. Cuando regresó a Estados Unidos, Claire acompañó a Gallaudet para poner en marcha un proyecto para levantar una escuela para sordos en Estados Unidos. Consiguió recaudar fondos públicos y privados y levantar en Hartford la primera escuela para sordos en Estados Unidos, donde el método de enseñanza se basaba en las señas y la dactología, sin olvidar el aprendizaje de la lectura labial y el habla. La tendencia hasta el momento era la de una educación basada en el alfabeto manual y las señas. Sin embargo, empieza a tomar fuerza la postura que defiende que la educación de las personas sordas debe centrarse en desenmudecerlas. Es por ello que en 1880 se celebra el Congreso Internacional. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Alexis Vázquez. En esta ocasión voy a tratar de explicarles un poco sobre el final de nuestra presentación, la cual, como mis compañeros han mencionado, trata de la historia de la educación en las personas sordas. Al igual que mi antecesor mencionó unos datos muy importantes. Él mencionaba que la educación anteriormente se cuestionó, se trató de regir por una corriente llamada oralista, la cual buscaba que las personas sordas aprendieran de una forma oral, valga la redundancia. También él mencionó un suceso que fue marcado para este tipo de personas, exactamente en Milán, en 1880, si no mal recuerdo. Ahí se fundamentó que la corriente oralista estaba por encima de la lengua de signos. Entonces ahí se estableció que la educación, ahí se hicieron varias votaciones y se estableció por mayoría que la educación debería ser de una forma oral. Entonces se dieron muchos sucesos, los cuales los llevó siempre en el siglo XX, exactamente a partir de 1960, como dice la presentación, a tratar de recuperar nuevamente la lengua de signos por tres razones que fueron sumamente fundamentales. La primera de ellas fue que estudios reconocían que la lengua de signos tenía exactamente el valor lingüístico y expresivo a cualquier nivel de abstracción, es decir, que no importaba la edad, pero era mucho más fácil de comprender. La segunda dice que el aprendizaje temprano de la lengua de signos favorece la comprensión y el desarrollo cognitivo. Esto era muy importante porque si los niños, si los jóvenes trataban de aprender la lengua de signos a temprana edad, ellos iban a tener las herramientas, ellos iban a estar sumamente capacitados para desarrollarse mucho más en la sociedad, ya que con la corriente oral hubo mucho retraso, lo cual se buscaba que acá fuera totalmente diferente. Entonces, a través de la lengua de signos, las personas iban a poder comunicar mejor y iban a tener un desarrollo cognitivo, un mejor aprendizaje durante la sociedad. Finalmente, también ellos llegaron a la conclusión que el oralismo como único medio de aprendizaje no estaba dando los resultados que ellos trataron, que ellos esperaron quizá. Como lo mencioné, hubo mucho retraso en ese entonces y fue esa la razón exactamente por la cual ellos decidieron nuevamente retomar la lengua de signos. También podemos ver, como dato curioso, que las personas con discapacidad han estado segregadas hasta no hace tanto tiempo en la educación. Concretamente en Vizcaya existía el Colegio de Sordos de Lujúa, donde la educación era exclusivamente oralista. Como se los mencioné anteriormente, la educación trataba que fuese de esa manera, a toda costa, sí o sí. Pero hoy en nuestra actualidad, ¿cómo vemos la educación para las personas sordas? Pues se nos dice que la educación se basa en la inclusión de personas con discapacidad en escuelas ordinarias. Sí hay personas con discapacidad, hay personas sordas en las escuelas, a mí me consta, pero también cabe cuestionarnos, y nuestro sistema educativo tiene las herramientas, está debidamente capacitado para poder atenderlas, o también podemos plantearnos si nosotros como docentes, si nuestros docentes de nuestra educación están debidamente capacitados para tratar con las personas sordas, o todavía nos falta demasiado para poder tener una mejor educación en cuanto a ellos, para poder ayudarles a desarrollarse.
También dice, si bien es verdad, como les mencionaba, que no se ha logrado que la lengua de signos esté presente en las aulas en su totalidad, porque son pocas las personas, pero igual son pocos los maestros que quizás la dominan, el alumnado sordo entonces, al ver esa situación, dispone de otros recursos como logopedas y apoyo educativo desde los niveles de enseñanza más básicos e intérpretes de lengua designados a partir del bachillerato. Ahí nosotros podemos ver también de que los intérpretes forman parte de un apoyo muy fundamental en el sistema educativo universitario. También nosotros hemos sido testigos de que los intérpretes también forman un rol muy importante para ese tipo de personas, y también vemos la contraparte de que quizás muchos de nuestros docentes no estamos capacitados para poder ayudarles a su desarrollo, entonces se van buscando cómo ir rellenar esos huequitos. Pero sí es sumamente necesario de que como docentes nos capacitemos, que como docentes nos eduquemos en cuanto a la lengua de señas, porque en nuestro futuro seguramente tendremos a personas sordas, entonces ya nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarles en su desarrollo y en su aprendizaje. Como les repito, en conclusión, también acá en El Salvador tenemos a LESA, que es una institución que está capacitada para este tipo de aprendizaje, para este tipo de enseñanza, pero ya en cuanto a un nivel, en cuanto a la educación ya ordinaria en las escuelas, sí nos falta demasiado. Así que esta ha sido nuestra presentación en cuanto a la historia de la educación en las personas sordas. Muchas gracias y bendiciones.